Gracias y paz, amados hermanos. Me gustaría que vieran unos segundos de un corto vídeo del que quiero hacer un comentario. Les digo, es posible que este sea uno de los hombres más codiciosos del Evangelio de la Prosperidad que yo haya escuchado hasta el momento. Millón de pesos, ven a mí del norte, del sur, del este o del bolsillo de este, pero ven a mí. ¡Hijos del diablo! Porque Dios quiere que la riqueza esté en manos de la iglesia. Si no hay una ofrenda, el altar no tiene sentido. Tiene que haber ofrenda continua en los altares. Prepara el bolsillo. ¡Arroba cartera! Pude ver un poco más de este vídeo, tuve la posibilidad de escuchar un poco más del mensaje y les aseguro que se me revolvían las tripas al escuchar a este hombre. Este hombre dice ser apóstol y una de las cosas propias de estos apóstoles de la prosperidad es cómo tuercen textos bíblicos para sacar dinero a las personas. Por ejemplo, en vídeos anteriores de estos días le dijimos que ellos recurrían al Antiguo Testamento, a palabras bíblicas, a conceptos bíblicos, a ideas bíblicas, ofrendas, sacrificios, pacto, primicia, son palabras que les encanta, que encuentran en la Biblia y que los ingenuos que no saben interpretar las escrituras, los escuchan decir, ¿ves? Está escrito, entonces hoy tenemos que hacer, vale, pues si tú lo dices, debe ser así. Porque claro, las personas muchas no leen Biblia, no entienden, esa persona habla como quien tiene autoridad o quien sabe y le pasa como a muchos. Yo recuerdo cuando era pequeño y alguna vez iba a una iglesia católica y escuchaba algo de un cura, ¿qué pensaba yo? Yo no tengo ni idea sobre religión, esa gente debe estudiar y prepararse, pues lo que ellos dicen así es. Eso me pasó la primera vez que fui a una iglesia evangélica. La primera vez que escuché a un pastor y hablaba de cosas espirituales, yo, vale, amén. Porque como yo no sabía nada, pues lo que él decía, eso es lo que es. Ya cuando uno estudia la Biblia, cuando uno escudriña las escrituras, el Señor por su espíritu ilumina su entendimiento y uno dice, por favor, ¿en qué he estado metido yo en estos años? ¿Cómo he podido decir amén a esas barbaridades? Pero estas personas entonces citan Biblia, citan cosas de las escrituras y los ingenuos caen en sus redes. En este caso, este hombre dice que sin ofrenda no hay sentido que haya altar. Que si no hay ofrenda, el altar carece de sentido, porque la Biblia establece que las ofrendas se tenían que traer continuamente al altar. Y suele ser una de esas iglesias donde te recogen ofrenda el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y que te van sacando dinero todos los días, todos los días, todos los días, porque con ese tipo de pensamiento de no puede faltar la ofrenda en el altar, van sacando dinero a las personas. Pero ellos se van al Antiguo Testamento, usan ese texto, pero se les olvida enseñar que lo que habían eran sacrificios de animales. ¿Les estás llevando tú el cordero? ¿Les estás llevando las palomas y las tórtolas para que las sacrifiquen o solo quieren dinero? Otra cosa, cuando vemos ofrendas también en el Antiguo Testamento, ofrendas a veces voluntarias, a veces ofrendas de paz, como había mencionado aquella señora de Ana Méndez también para sacar dinero. Nosotros muchas veces también en las ofrendas vemos grano, vemos cebada, trigo, vemos especias, vemos ciertos elementos del campo y de cosecha, pero ellos no te dicen que traigas el perejil, el eneldo, el comino, te dicen que traigas el dinero, ¿verdad? Ellos toman el Antiguo Testamento, le dan la vuelta al Antiguo Testamento y te lo sueltan de una manera que tú lo que les estás trayendo es dinerito fresco cada día. Otra cosa, cuando nosotros hablamos hoy de altar, debemos tener clara una cosa. El altar era para hacer sacrificios principalmente. El altar, la finalidad principal que tenía eran sacrificios. Después de Cristo, el glorioso, sumo y perfecto sacrificio, ya no hay sacrificios en el altar.
Nosotros le llamamos altar muchas veces, ¿por qué? Número uno, porque lo escuchamos así. Hay mucha gente que a la plataforma de las iglesias evangélicas le llaman altar porque desde que llegan escuchan altar y le llamamos así ya por costumbre. Pero no hay sacrificios como antes en un altar. ¿Está mal llamarle plataforma? No. Ahora lo que tenemos son plataformas, tenemos púlpitos, tenemos atriles donde apoyamos las escrituras, plataformas donde está el predicador, donde está el grupo de alabanza. Pastor, ¿se le puede llamar altar? Oye, si tú le quieres llamar altar, pero tienes claro que es una plataforma y que no tiene nada que ver con el altar del Antiguo Testamento, libremente llámale altar. Yo así lo entiendo y no veo problema con que la gente le llame altar. Pero el altar principalmente era para los sacrificios. Ahora, por ejemplo, ni siquiera hay templo en Jerusalén. Ya no hay sacrificios allí tampoco. Y para nosotros los cristianos, sacrificio definitivo es Cristo. Ya no hay más sacrificios en el altar. Pero ellos no te explican lo del altar. No te explican lo de los sacrificios, no te explican los tipos de ofrenda. Lo único que tuercen es el texto para sacarte dinerito fresco. Y eso es algo completamente abusivo para aquellas personas que manipulan a los ingenuos. Pero otra cosa que me resultó interesante es el hecho de que de una manera muy abierta y campante dijo que Dios quiere que las riquezas estén en manos de la iglesia. Mira, si Dios quisiera que las riquezas estuvieran en manos de la iglesia, Dios le daba las riquezas a la iglesia, punto y final. Pero no es así. No es así. Nosotros no podemos decirle a las personas que el plan de Dios para nosotros es hacernos millonarios en esta tierra y que Dios quiere que las riquezas estén en manos de la iglesia. Ahora, hay textos bíblicos que dicen lo siguiente: teniendo que comer y que vestir, estad contentos. Eso no parece que sea que Dios quiere las riquezas en manos de la iglesia. Texto bíblico también: he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi circunstancia. Sé gozarme en la abundancia y sé gozarme en la escasez. Ahí no parece que Dios quiera las riquezas en manos de la iglesia. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ahí no parece que Dios diga que solamente vamos a tener riquezas. Mira lo que decía Habacuc, por ejemplo, en un momento que no venían buenos tiempos para el pueblo. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el granero, aunque el campo no dé su fruto, aunque no tenga nada, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. No, Dios no ha dicho que quiere las riquezas en las manos de su pueblo. Sal corriendo de esos lugares donde están esos hombres embaucadores y mentirosos que lo único que quieren es usar la Biblia para sacarte el dinero. Sal de aquellos lugares donde la gente tuerce la Biblia para mover tu corazón a la codicia o al miedo y que no pares de sembrar. ¿Está mal que pidan ofrenda? No, no, no. La ofrenda es voluntaria. Si a mí me llega un pastor y me dice, si alguien quiere colaborar para esto, que lo haga, perfecto. Tú lo dejas ahí. Es público, es voluntario. A mí no me molesta cuando alguien dice, oye, aquí en esta iglesia vamos a recoger una ofrenda para misiones, vamos a recoger una ofrenda para un templo, vamos a recoger una ofrenda. Y dicen, es voluntario, hermanos, quien quiera ofrendar con libertad puede hacerlo. Yo no tengo problema. A mí cuando se pide de manera voluntaria y no se manipula y no se tuerce la Biblia, yo no tengo problema. Yo cuando veo a un pastor, mira, ¿quieres colaborar con estas misiones? ¿Quieres colaborar con esta necesidad? ¿Quieres colaborar con esto? Pastor, es que en mi iglesia piden. Pero te obligan. No, no, no. Te prometen que si lo das, Dios te da 20 más. No. Te promete que si no lo das, Dios te castiga. No. Entonces, ¿qué dicen? No, dicen que si queremos dar. Eso no es problema. Eso lo dejan ahí para que cada uno luego, si da de corazón, con alegría y con gozo, lo haga. Entonces yo no veo problema en que se recojan ofrendas para lo que sea, mientras no se extorsione, mientras no se manipule, mientras no se mienta, mientras no se tuerza la Biblia. Oye, pedir no tiene nada de malo porque hay necesidades, pero cuando ya la finalidad es sacar dinero y haré lo que sea, como torcer la Biblia, mentir, engañar, manipular, coaccionar y lo que sea, ahí sí, ahí hay un problema. La codicia del corazón de ese pastor o predicador o lo que sea.
Sal de esas iglesias donde tuercen la Biblia para sacarte el dinero. Sal de esas iglesias donde la petición de dinero es día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, y la única finalidad parece que en el culto es que al final dejes un sobre. Sal de esos lugares, porque en esos lugares no está Dios, no está su palabra, no se exalta a Cristo y el Espíritu Santo no está obrando, porque probablemente, por lo que parece, eso no es una verdadera iglesia. Comparte este vídeo con más personas y no te olvides de dejar un me gusta, que aunque no lo creas, eso apoya mucho nuestro contenido. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.